tal, amigos? Muy buenos días. Nos da mucho gusto tenerlos otra vez en esta transmisión del cáncer familiar. Aún ya hemos esperado con gusto que estén ustedes con nosotros, ¿verdad? Que ustedes estén listos en su sala o en el lugar donde ustedes han dispuesto sintonizar este canal para poder juntos como iglesia, ¿verdad? Poder alabar y adorar a nuestro Señor como cada domingo lo hemos hecho. Nos da gusto por un lado volverlos a tener y decirles que tenemos un Dios de esperanza. En cualquier momento de lo cual estemos viviendo, sea doloroso, pero tenemos un Dios de esperanza. Él es nuestra esperanza, ¿verdad? Y precisamente lo que hacemos aquí y todo lo que grabamos es con ese motivo, de que tenemos un Dios de esperanza que te ama y que te bendice. Bienvenido a la transmisión de Alcance Familiar en Casa. Nos da mucho gusto tenerte y en este momento oraremos para comenzar. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por darnos la oportunidad de venir al lugar donde tú has destinado para reunirnos, en nuestra sala o en el lugar, Señor, donde estamos. Te queremos pedir que tú desciendas con poder, que tú nos hables, que tu palabra sea tan real en nuestra vida, que traiga transformación. Te pedimos, Espíritu Santo, que estés con nosotros y a cada uno de los que nos ve y de los que estamos acá, también, Señor, bendícenos, únenos en el Espíritu para poder adorar tu nombre. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Entonces ya estamos listos para comenzar, ya casi arrancamos la alabanza, ya casi estamos juntos, ¿verdad? Y te quiero pedir algo, que tú en el Espíritu te unas con nosotros, ¿verdad? Que tú cantes, que una manera de hacerlo es que tú te prepares tu corazón y prepares tu actitud para que juntos podamos llegar a la presencia de Dios. De eso se trata esta transmisión, de eso se trata lo que hacemos, que la presencia de Dios nos abrace y habitemos en Él. Vano sería hacer todo si la presencia de Dios no está en tu casa. Por eso hemos orado, pero tú también busca, ¿verdad? Al unísono entrar con nosotros en adoración y recibir la palabra que seguramente viene para ti. En el nombre de Jesús damos inicio. En este instante comenzamos. Llaman sus hijos, canten y denle las gracias a Jesús poderoso. Digno es el Rey, adoremos hoy con el corazón, demos el honor a nuestro Señor, adorémosle al que ha sido fiel, demos gloria hoy al Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Qué gusto tenerle aquí un domingo más en esto que es Alcance Familiar en tu casa. De verdad que nos ponemos muy gozosos y muy contentos de saber que tenemos la oportunidad un día más de poder darle toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios. Amén. Y quiero leerte un pasaje que está en Crónicas que dice: porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y ese es el fin de este día y de todos los días de nuestras vidas, darle la suprema alabanza al que es digno. Por eso es que hoy yo quiero que ahí donde estás en tu casa cierres tus ojos y pongamos este tiempo y le digamos al Espíritu Santo: gracias, Espíritu Santo, por un domingo más que nos permites podernos reunir y congregar en un mismo espíritu para poderte dar la gloria y la honra y el poder que tú mereces, Señor. Gracias porque podemos ver tu fidelidad, podemos entender tu amor y podemos experimentar tu gracia, Señor. Gracias porque este tiempo, Señor, que hemos dedicado a ti, sabemos, Señor, que tú vienes y te gozas juntamente con nosotros. Espíritu Santo, enséñanos a dar lo mejor y la mayor alabanza que tenemos el día de hoy en nuestro corazón, con agradecimiento, con una buena actitud, Señor, de decirte a ti que eres un Dios vivo, un Dios real, un Dios todopoderoso.
y que no hay nadie como tú, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Así que yo quiero invitarte ahí donde estás a que des la mejor ofrenda de adoración y alabanza el día de hoy, amén. Así que sin más, comenzamos. ¿Cómo estás, familia? Buenos días. Es una bendición estar frente de ti y que a través de tu monitor, de tu pantalla o de tu celular podamos conectarnos hoy juntamente con Jesús, el Espíritu Santo y nuestro amado Dios. Hoy mucha gente celebra la muerte, están haciendo fiestas, pero creemos que tenemos un Dios vivo, el cual murió por ti, pero resucitó al tercer día y nos tiene preparado una morada enorme. Entonces eso es señal de que tenemos que gozarnos y alegrarnos ahí donde estás. ¿Sale? Vamos a aplaudir ahí donde estás. Wow. Él es tan real como el aire que respiramos, más real que el sol que vemos cada mañana. El vivo está esta mañana en nuestras vidas. Aleluya, Cristo vivo está, triunfó sobre la muerte, al sepulcro él venció, vivirá por siempre, vivo está, vivo está, es el alfa y la omega, el principio y el fin, el pecado ha derrotado para darnos libertad, el Cordero ha vencido, vivo está, vivo está, es el autor y consumador de la fe, y es la roca eterna donde nos fundamos hoy, y él venció a la muerte, a sepulcro, derrotó todos juntos, aleluya, aleluya, maravilloso, consolador es él, nuestro eterno Padre, es el príncipe de paz, Jesucristo ha vencido, vivo está, vivo está, aleluya, aleluya, Cristo vivo está, triunfó sobre la muerte, al sepulcro él venció, vivirá, vivirá por siempre, vivo está, vivo está, el alfa y la omega, el principio y el fin, el pecado ha derrotado para darnos libertad, amén, el Cordero ha vencido, vivo está, vivo está, él es el autor y consumador de la fe, y es la roca eterna donde nos fundamos hoy, y él venció a la muerte, a sepulcro derrotó, aleluya, aleluya, maravilloso, consolador es él, nuestro eterno Padre, es el príncipe de paz, Jesucristo ha vencido, vivo está, vivo está, aleluya, aleluya, Cristo vivo está, triunfó sobre la muerte, al sepulcro él
Aleluya. Lo creemos esta mañana, que Él vivo está y Él es más real de todo lo que vemos y podemos admirar el universo. Él reina sobre todo México y sobre nuestras vidas. Hoy te adoramos, Señor. Llena este lugar, Jesús. Llena los hogares que nos están viendo esta mañana, Señor. Te bendecimos, Señor. Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole el poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron un reino, tomaron ciudades. En su nombre le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Aleluya. Oh. Ponte de pie donde estás y alábalo. Él se levanta como guerrero sobre nuestras vidas. Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole el poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades. En su nombre fue cantando, otra vez gritando, acompañado de sonido de bocina. Fue cantando, otra vez gritando, a viva voz a su Dios. Columna de fuego, nube del desierto, peña de Él para todo el cielo. Él iba con ellos. Columna de fuego, nube del desierto, peña de Él para todo el cielo. Y hoy lo hace también con nosotros. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Ahora lo vamos a hacer con tus pies, ¿listo? Cuentando un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades. En su nombre fue cantando, otra vez gritando, acompañado de sonido de bocina. Fue cantando, otra vez gritando, acompañados a su Dios. Columna de fuego, nube del desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Columna de fuego, nube del desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman
Jehová es mi guerrero. ¿Cuántos dicen amén? Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Amén. Jehová es mi guerrero. Con mi alabanza pelearé, pues no es mi guerra sino la de Dios. Timbales, trompetas sonaré, pues no es mi guerra sino la de Dios. Danza de pandero yo daré, pues no es mi guerra sino la de Dios. Fuerte y alta voz yo gritaré. Jehová, Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Con mi alabanza pelearé, pues no es mi guerra sino la de Dios. Danza de pandero yo daré, pues no es mi guerra sino la de Dios. Címbalo y trompeta sonaré, pues no es mi guerra sino la de Dios. Con fuerte y alta voz yo gritaré. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos, le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos, le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos, le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Aleluya. Así es, Señor, es el que pelea por nosotros la batalla, el que tú siempre haces todo, Señor. Gracias, Jesús, porque podemos leer a través de Isaías que tú ibas a venir a la tierra, y muchos nos hacemos la pregunta: ¿por qué no vino ya siendo todo un hombre? ¿Por qué vino a ser un bebé aquí en la tierra? Porque quería conocernos y quería pasar lo mismo que tú estás pasando, para podernos conocer plenamente. Y así es Jesús. Él veía nuestra condición, pero nos amó aún así. Vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdote, escogido por él. Él es mi Padre y yo su Hijo. Él es admirable, admirable consejero, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdote, escogido por él. Él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable, admirable consejero, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él es admirable,
admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La deidad se entregó, tomó forma de un hombre por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió por amor, la deidad se encarnó, tomó forma de un hombre por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió por amor, admirable, admirable consejero, Él es príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad, admirable, admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad, y admirable, admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Levanta tus manos ahí donde estás. No importa si estás con toda tu familia, con niños, adultos. Levanta tus manos. Él siendo rey, Él siendo Dios completamente, vino al mundo a ser igual que tú y que yo. Todo un hombre. Padeció todas las enfermedades, padeció todo el dolor por mí y por mí en esa cruz. Así que no queda nada que rendirnos completamente a Él. Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestras vidas, Él conoce nuestras dudas, Él conoce nuestra vida. Admirable, admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y de verdad. Última vez, admirable, admirable consejero, Él es príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad, admirable consejero, príncipe de paz. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres, enseñándonos que
renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Y es que efectivamente el creer en Jesús, en poner nuestra fe en Él, nos ha hecho parte de ese pueblo que acabamos de leer, de ese linaje escogido, de ese real sacerdocio, de esa nación santa, de ese pueblo adquirido por Dios, para hablar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso termina esta parte de la Biblia diciendo: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Porque el día de hoy tú y yo estamos llamados a hablar de esa gracia, a hablar de ese admirable, de ese consejero, de ese príncipe de paz del que cantábamos. Necesitamos hablar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Así que cierra tus ojos y ahí donde estás vamos a orar y vamos a decirle: gracias, Espíritu Santo. Gracias porque una vez más nos revelas a la persona de Cristo. Nos revelas su gracia, su amor, su paz. Y sobre todo hoy, Señor, pones en nuestro corazón el denuedo y la seguridad de que con autoridad, Señor, podemos hablar de estas virtudes que tú tienes, Señor. Que nuestra boca, Señor, el día de hoy no pare y que podamos proclamar el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo, nuevamente, porque sabemos que hoy nos das la valentía para poder decir que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y ahí donde estás, dale un fuerte aplauso al Señor. Porque Él es bueno, porque nuevamente nos recuerda que nosotros en Él somos más que vencedores. Amén. Así que bueno, pues sin más, te saludo nuevamente. Qué gusto que estés aquí un domingo más en esto que es Alcance Familiar en tu casa. Nos da muchísimo gusto que hayas dedicado este tiempo para saber, para entender, para que juntos comprendamos qué es lo que hoy Dios quiere hablar a nuestro corazón. Pero antes de ir a la palabra, yo quiero recordarte que aquí en esta parte van a estar apareciendo los comentarios donde tú vas a poder poner con toda tranquilidad, con toda seguridad tu petición. Vamos a estar al pendiente, vamos a estar orando por ti. Así que no tengas pena, no tengas miedo, tú escribe y vamos a estar ahí para contestar. Amén. Y bueno, pues ahora sí, sin más, alístate, prepara tu Biblia, acércate un cuaderno, tu tablet, donde hagas tus anotaciones. Te recomiendo que hagas eso, que hoy tengas algo para que tú puedas anotar, para que tú puedas recordar lo que hoy Dios va a hablar a tu corazón. Amén. Así que sin más, yo quiero que le demos un fuerte aplauso a nuestro pastor Rubén Uribe. Bien, ya estamos de vuelta aquí dándoles la bienvenida. Ya hemos tomado un tiempo para alabar a Dios y para adorarle. Y esperamos que en su casa haya sido de bendición, ¿verdad? Juntarnos y tener esa necesidad de adorar. La Biblia dice, ¿verdad?, que hemos sido hechos para adorarle. Y nos da mucho gusto tenerte otra vez aquí en Alcance en casa, ¿verdad? Gracias por estar con nosotros. A todos les mandamos un saludo fraternal a distancia y les decimos que esta es su casa. Bienvenidos a Alcance Familiar. Bueno, hoy quiero compartirles, ¿verdad?, de un tema que Dios trató conmigo en estos días, y es acerca de que nosotros a veces propiciamos enfermedades. No es que el diablo
esté ahí mandándolas, sino que nosotros a veces propiciamos algunas cosas que al final es nuestra responsabilidad, y de eso quiero hablarte, ¿verdad? Pero antes me gustaría que orásemos y ahí inclinares tu rostro. Padre, en esta mañana, domingo, Señor, donde tú nos has convocado para que podamos en tu nombre, Señor, recibir tu palabra y además, Señor, estudiar y además juntarnos para recibir de tu Espíritu, que sea Él quien nos ministre y nos hable, pero sobre todo quien nos transforme. Te damos muchas gracias, Señor, y te rogamos, Señor, que lo que tú vas a hablar sea, Señor, la semilla que nosotros necesitamos para estos días. Te damos muchas gracias, gracias por tu palabra, pero sobre todo por tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, se dice de una señora, ¿verdad? Te contaré la historia de una señora que tenía suficientes recursos. La señora ya era grande y vivía en una casa donde económicamente ella no necesitaba, porque el sustento estaba asegurado, y era tan bueno que incluso ella tenía una sirvienta que le ayudaba a los quehaceres de su casa y a ser como su dama de compañía. En alguna ocasión, cuando ella iba bajando las escaleras, ¿verdad?, para desayunar en el comedor, escuchó que la sirvienta o la persona que le ayudaba, entonces ella exclamaba y decía: si tuviera $500 sería feliz. Y entonces la señora, al venir bajando y escuchar el clamor de su compañía, de su sirvienta, entonces se detuvo y, viendo el acto de bondad, regresó a su casa, a su cuarto específicamente, y entonces ella, del dinero que tenía guardado, sacó los $500 para dárselos a su sirvienta. Y entonces ella bajó y le dijo: aquí están los $500 que tú necesitas. De alguna manera la sirvienta quedó maravillada ante la bondad de la señora de la casa, y entonces estaba feliz, ¿verdad? Feliz porque tenía ya los $500 que ella necesitaba y comenzaba a ser agradecida. Al cabo de unas horas más, cuando la señora subió y tuvo que volver a bajar, pensaba que iba a encontrar a la sirvienta de una manera alegre, ¿verdad?, por lo que había sucedido en el día, de haber tenido los $500 que le había obsequiado. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que cuando bajó, ella escuchó, o en vez de una vida contenta, escuchó una vida frustrada. Y dentro de su reclamo, o del exclamo que estaba haciendo la sirvienta, ella decía: tonta de mí, soy una tonta, si le hubiera pedido $1,000 sería más feliz, dijo la sirvienta. ¿Cuál es la idea? Que el corazón del hombre nunca estará satisfecho, siempre pedirá más, siempre querrá más, aun cuando tiene la felicidad o lo que necesita. Siempre los hombres o la humanidad somos muy dados a no estar contentos ni satisfechos. Pero quiero comenzar diciéndote: el corazón del hombre nunca estará satisfecho hasta que entienda lo que es la gracia de Dios. Cuando una persona entiende lo que es la gracia de Dios, entonces su corazón está en paz. Mientras, nunca estará satisfecho, porque siempre pedirá más, exigirá más. Pero cuando uno entiende lo que es la gracia de Dios, y cuando uno ve lo que Dios ha hecho por uno, que aún siendo inmerecidos y aún siendo no aptos para recibir el favor de Dios, entonces es ahí donde nosotros decimos: estamos contentos con lo que ha pasado. Eso no significa que no querramos, pero vivir contento con lo que tienes, entonces eso te da más felicidad que querer tener todo en la vida, ¿verdad? Y somos muy dados a querer más, pero solamente cuando entendemos la gracia, entonces nuestro corazón está satisfecho. Jesús en alguna ocasión dijo en Juan capítulo 4, respondiendo Jesús dijo: cualquiera que beba de esta agua no volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente que salte para vida eterna, dijo Jesús, ¿verdad? Porque Él lo llena todo. Y entonces cuando somos bendecidos por Jesús, nuestra vida no solamente está llena, sino que también está para ser de bendición a otros, como lo dice. Hoy quiero contarte la historia de la que me compete hablar, de la Biblia, y para ello quisiera yo hablarte de una historia en particular que nos arroja principios que son tan necesarios en nuestra vida para nuestro crecimiento y para dejar la manera en cómo debemos de conducirnos en varias cosas en nuestra vida. Para ello yo quiero llamar a la escena, quizá no los tendré aquí,
pero la Biblia habla de algunos personajes de los cuales citaré. Uno de ellos es Naamán, que todo lo encontramos en el libro de Reyes capítulo 5. Naamán, llamaré también a una muchacha que habla la Biblia, llamaré también a un profeta que se llama Eliseo y al criado del profeta que se llama Giesi. Eso será nuestra historia de la cual veremos hoy. Naamán, la Biblia describe que era un capitán del ejército de Siria, que incluso la Biblia dice que era un hombre que había traído muchas victorias a través de Dios al rey de Siria. Y la Biblia dice que era valeroso en extremo, así dice la Biblia, pero tenía un detalle, que era leproso. La Biblia bien claro lo dice, era valeroso en extremo, pero era leproso. Sin embargo, también encontramos en escena a una muchacha. La Biblia ni siquiera habla de su nombre, solamente es una muchacha que habían traído como esclava y que ahora vivía en la casa de ese capitán Naamán y que era parte de la servidumbre. Ella, al ver que su jefe o el dueño o Naamán, que era su patrón, de alguna manera sufría de lepra porque quizá ella lavaba su ropa o veía en su ropa las manchas de sangre de la enfermedad que su patrón tenía. Entonces ella, al ver las llagas o al ver la supuración o ver las manchas de sangre, ella se acercó con la esposa de Naamán y le dijo: yo sé cómo puede Naamán ser limpio. Yo conozco un hombre llamado Eliseo, que es un judío y que él puede limpiarlo, es un profeta de Dios y que él tiene un Dios que puede ayudar a tu esposo para que ese esposo sea limpio de la lepra. La esposa seguramente se dirigió, la Biblia dice que se dirige al esposo y le dice: oye, amor, fíjate que la muchacha dice que conoce un hombre llamado Eliseo, un profeta de Dios, que él tiene la cura de lo que tú sufres, de limpiarte de la lepra. En algunas palabras, ¿verdad? Quizá más, quizá menos, pero la historia más o menos dice así. Y entonces ella le manda, lo anima para que vaya al profeta y entonces él pueda ser sano, ¿verdad? De su lepra. Y así fue. Entonces Naamán dice que él fue camino donde estaba Eliseo y ahí llegó, ¿verdad? Con algunas cosas, llevó algunos criados y entonces pensando que ese hombre al tocar a la puerta o al buscarlo iba a salir, ¿verdad? Porque iba con toda la intención de ser sanado, y llegando a casa, quizá al tocar a la vida o a la casa de ese hombre, la sorpresa es que Eliseo no salió. La Biblia dice bien claro que Eliseo mandó a su criado llamado Giesi a ver qué es lo que pasaba. Y cuando vino el reporte, entonces Eliseo dijo: bueno, ve y dile que se zambulla 7 veces en el río Jordán. Ni siquiera salió él, solamente envió a su criado. La Biblia dice literalmente que Naamán se enfurece, se enoja y entonces dice que está molesto, enojado, porque ni siquiera Eliseo salió, solamente mandó a su criado. Él dice y se mofa de lo que Eliseo le había dicho, y Eliseo le había dicho que se fuera y se zambulliera en el río Jordán 7 veces y que su piel iba a quedar como la de un niño. Ese fue el mandato. Sin embargo, se mofa el Naamán porque Naamán estaba acostumbrado a ser un hombre, pues un capitán, que lo atendieran, pero la idea no era solamente librarlo de la lepra, también tenía otro problema y era el orgullo. Así es que quien no es atendido, una persona orgullosa siempre va a pedir que lo atiendan, que le den la atención debida, y cuando no lo encuentra entonces tiende a enojarse. Quizá te ha pasado, quizá la gente orgullosa espera que algo suceda y cuando no sucede entonces la vida como que se le torna en su contra y su carácter cambia. Pero la Biblia entonces dice que Eliseo mandó a su criado y le dijo: ve y dile a Naamán que vaya y se zambulla 7 veces en el río Jordán. Él se mofa y dice: ¿por qué me de zambullir en ese río, en ese Jordán? Si en mi ciudad hay otros 2 ríos, otros 2 ríos mejores que el Jordán, uno es Farfán y el otro es Habana, y ¿por qué me de zambullir si allá tengo otros? Sin embargo, la Biblia dice que los criados de Naamán le dijeron: bueno, ya estás aquí, ¿por qué no te zambulles? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no obedeces? Y entonces la Biblia dice, ¿verdad?, que Naamán va y se zambulle las 7 veces en el río Jordán, y en la 7ª, efectivamente, cuando se levanta, la Biblia dice que su piel quedó totalmente limpia como la de un bebé. Eso es lo que dice la Biblia.
El profeta no solamente tenía que tratar con la vida de ese hombre en su vida física, sino que seguramente Dios le había revelado que tenía un problema de orgullo. Y cuando una persona tiene problemas de orgullo, que puede ser más dificultoso que un problema físico. No sé si tú te has dado cuenta de eso. Hay gente que tiene una enfermedad más grave que la física y es el orgullo. El orgullo está muy arraigado a nuestra vida de no querer cambiar, porque no queremos, nos impiden los cambios. La Biblia dice que ese capitán, cuando fue limpio, ¿verdad?, de alguna de otra manera, se quiso recompensar a Eliseo llevándole algún presente y se acercó, tocó a su casa y teniéndolo enfrente a Eliseo, queriéndolo premiar o queriéndole hacer un regalo, entonces él quizá llevó algunos presentes y le dijo: Eliseo, yo fui limpio de la lepra, yo quisiera regalarte algo, quisiera que tomaras algo, llevarte un presente. Y la Biblia literalmente dice, ¿verdad?, que Eliseo dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no aceptaré nada. Y la Biblia dice que Naamán le insistió que tomara algún presente, pero él no quiso. Así dice la Biblia que Eliseo no quiso tomar nada de Naamán. ¿Por qué? Porque en realidad no lo necesitaba. Quien más necesitaba era Naamán. Y la Biblia dice, ¿verdad?, en el verso 17 del capítulo 5, que de alguna manera Naamán, después de que fue limpio, él mismo dijo: porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificios a otros dioses, sino a Jehová. No solamente Dios lo limpió de la lepra, sino que también lo dirigió para adorar al verdadero Dios, que en este caso era Jehová o el Señor. La Biblia hace cosas tremendas, no solamente sana, sino que Él cambia el sentido de lo que a veces no estamos haciendo correctamente. La Biblia dice que no solamente le limpió la lepra, le cambió el orgullo, sino que ahora estaba adorando al verdadero Dios del cual Eliseo creía. Sin embargo, yo antes de continuar a lo medular o a lo central del mensaje, quiero decirte tres cosas que uno debe de aprender cuando uno quiere ser usado por Dios. Todos de alguna manera queremos ser usados por Dios, queremos que Dios nos lleve para ser de bendición a otras personas. Y yo no quiero que pierdas de vista tres cosas que suceden con las personas que Dios quiere usar. Número uno, que esas personas deben de aprender mayordomía. Número dos, que esas personas que Dios va a usar en algún momento van a tener poder. Y número tres, que en algún momento esas personas nunca se tienen que olvidar de la gracia. Son tres cosas que las personas que queremos ser usadas para bendecir a otros tenemos que tener siempre en mente. Uno, que somos mayordomos. Dos, que en algún momento Dios va a dar poder. Pero número tres, que no se nos olvide la gracia. Todos mis estimados, debemos de pasar por eso. No olvidarnos de que somos siervos de Dios. Hasta aquí estamos, porque hemos sido creados para servir a Dios. Hemos sido creados para ser siervos del Señor, siervos que le sirvan y que de alguna manera administren, porque Dios nos puso para administrar su reino y nos puso para administrar todo lo que nosotros vemos desde el principio del Génesis. La Biblia dice que Dios puso al hombre para administrar la tierra. Somos personas que estamos destinadas a servirle a Dios. Y de alguna manera, quien pierde de vista que hemos sido llamados a servir, entonces perderá de vista también que el servicio es una bendición para que Dios sea exaltado, porque eso nos dijo Jesús: yo no vine a servir, yo no vine a que me sirvan, sino vine a dar mi vida en rescate por mucho. El Señor vino a servirnos, fue un siervo y nos enseña que Él vino a hacer lo mismo. Que no se nos olvide que somos siervos, porque en algún momento de la historia parece que el diablo nos tienta y en vez de ser siervo queremos que nos sirvan, pero venimos a servir y venimos a dar nuestra vida a favor de otros, o venimos a hacer que el reino de Dios se extienda, de alguna manera a ser mayordomos del reino de Dios. Número dos, que de alguna manera Dios va a otorgar poder. La Biblia dice que Eliseo, antes de ser el profeta de Dios, también fue un siervo y fue el siervo de Elías. Él le sirvió a Elías, como también lo hizo Josué. Josué, antes de ser el capitán o el dirigente de Israel, ¿verdad?,
tuvo que servir a Moisés, tuvo que ser siervo de Moisés, y cuando murió, entonces Dios le otorgó el poder para seguir. De hecho, podemos decir que en el reino de Dios no puede haber poder, o Dios no te puede dar poder si no primero aprendes a servirle de la manera genuina. Yo lo he visto en mi vida y yo te invito a que en tu vida sea la misma. Si tú quieres que Dios te use con poder, entonces tendrás que servir primero. La Biblia lo dijo, lo dice en un evangelio, y entonces Jesús mismo dijo, porque el que quiera ser el mayor tiene que ser el servidor de todos. Jesús mismo lo dijo. Si alguien quiere tener algún mayor nombramiento o poder, tiene que aprender a servir a los demás. Y esa es la manera en cómo el reino de Dios se manifiesta. ¿Quieres ser alguien? Tienes que servir. Tienes que aprender a servir, tienes que ser un servidor. Y lo número 3, la gracia. Porque sin la gracia, mis estimados, el poder se corrompe. Cuando nos olvidamos de la gracia, entonces usamos el poder a nuestra manera o a nuestro beneficio, y nos olvidamos que lo que Dios nos ha dado es por gracia de Dios. Lo que llegamos a hacer, lo que llegamos a tener, o lo que llegamos a producir en base a los dones que Dios nos ha dado, es pura gracia de Dios. Cuando nos olvidamos de eso, entonces empezamos a hacer nuestro reino particular y nos olvidamos del reino de Dios, que es el que nos ha dado todo. La gracia nos hace ver las cosas no por el beneficio propio. La gracia nos hace ver de acuerdo al reino de Dios. La gracia nos hace ver, ¿verdad?, que no hay acepción de personas, y la gracia nos hace ver que la gente necesita lo mismo que posiblemente Dios nos dio. De ahí que iré yo al segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 20. Te hablé de la historia a grandes rasgos de lo que sucedió antes de lo que quiero hablarte. Para el caso, retomamos la historia. Naamán tenía lepra. Una muchacha le dijo que había un hombre que lo podía sanar, el cual Naamán fue, y cuando fue a su casa, Eliseo no salió, sino que envió al criado Giesi para que le dijera lo que tenía que hacer: zambullirse en el río Jordán. Él fue a zambullirse, y entonces así lo hizo, fue sano de la lepra. Él, queriendo agradar y queriendo responder por el milagro que había hecho de que le sanara la lepra, quiso dar un presente a Eliseo, del cual Eliseo dijo: vive Jehová que no aceptaré lo que tú me das. Aunque le insistió, dice que Eliseo no quiso. Hasta ahí hemos retomar la historia. Sin embargo, en el verso número 20 del capítulo 5 dice de la siguiente manera, y aparece a la historia alguien del cual te quiero hablar: Giesi, el criado de Eliseo. Y tú dices en el verso número 20: entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que él había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él le dijo: bien, mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y los puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y los guardó en casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen, y entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giesi? Y él le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Eso es lo que dice. La Biblia entonces nos habla de un hombre que era criado del profeta, y cuando vio lo que sucedió, que su
señor no había recibido el presente que le había querido traer el capitán por haberle hecho el milagro, entonces la Biblia dice que dijo entre sí: ¿cómo es posible que no recibió nada de lo que le está tratando de ofrecer Naamán por haberlo sanado? Y la Biblia entonces literalmente dice en el verso 20: entonces Giezi, criado de Eliseo, varón de Dios, dijo entre sí. Lo primero que quiero decirte acerca de qué debes de cuidar para no enfermarte, ¿verdad? Debes de cuidar lo que hablas contigo mismo. Debes de cuidar lo que tú hablas contigo mismo. La Biblia dice que Giezi dijo entre sí, porque lo que hablamos con nosotros mismos siempre determina lo que hay en nuestro corazón. Lo que hablamos con nosotros mismos siempre determina lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué tanto dices tú o qué tanto te dices que no concuerda con la voluntad de Dios? Hablamos demasiadas cosas entre sí, hablamos pensamientos y nos hablamos a nosotros mismos de cosas que ni siquiera tienen que ver con la voluntad de Dios, y a veces esos pensamientos fungen como lo que debemos de hacer, y tenemos que cuidar lo que hablamos de nosotros mismos. ¿Qué es lo que hablamos a nosotros mismos? No puedo, no debo, o incluso entre nuestra misma hablamos de la gente, hablamos de lo que creemos que debe de ser y no es. A veces hablamos de cómo debe de comportarse la gente. Eso lo hablamos en nosotros mismos y a veces nos damos cuenta que no es la historia. Hay gente que habla de sí mismo y se cree su propia historia y cree que lo que ella piensa es que todo mundo debe de pensarlo, debe de hacerlo. La Biblia dice que Giezi habló a sí mismo, ¿verdad? Él habló entre sí mismo, y muchas veces hablamos de cosas que no. Recuerda que tenemos tres enemigos: el diablo, el mundo y a veces nosotros mismos. Pablo le dijo a Timoteo en el capítulo 4, verso 16: ten cuidado de ti mismo, porque a veces nosotros nos engañamos de lo que nosotros nos decimos. A veces creemos lo que pensamos y lo que nosotros nos decimos, y entonces eso nos lleva a un conflicto. Hay personas que se hablan a sí mismos y piensan incluso piensan acerca de los demás o por los demás. Piensan que la gente debe de pensar como ellos. Hay personas que se hablan a sí mismos dando un veredicto de cómo deben de ser las cosas. Hay personas que piensan y hablan a sí mismos y se menosprecian y se rebajan de algo que no son. Muchos otros hablan de sí mismos diciendo: qué injusticia lo que hace eso, y lo hablan a sí mismo y se juzgan o juzgan a otros. Y si yo fuera el esposo, lo piensan a sí mismo. Y si yo fuera el esposo, entonces haría esto y se haría aquello. Y la Biblia dice que tal es el pensamiento del hombre, tal es él. ¿Cuántas cosas de las que pensamos o nos decimos entre sí no concuerdan con lo que debemos de hacer? Y te diré algo: cada vez que tú te hables a ti mismo, piensa en la gracia de Dios, porque a veces el hablarme a mí mismo sin la gracia de Dios puede que yo condene a una persona o puede que menosprecie mi vida. Hablarme a mí mismo sin pensar en la gracia de Dios, o me puedo destruir o puedo destruir a otra persona si no pienso yo en la gracia, si no pienso de dónde Dios me ha rescatado. Y si me hablo a mí mismo sin la gracia de Dios, entonces voy a terminar condenando a la gente, y por eso tengo que cuidar lo que hablo. Hablar sin pensar en la gracia de Dios entonces puede destruirte a ti y puede destruir a otra persona. ¿Sabes que gente que se habla a sí mismo entonces se menosprecia, cae en baja estima y empieza a destruir su vida, haciendo creerse que no es una persona merecedora de algo, y se menosprecia creyendo que no tiene la vida sentido? Pero cuando uno sabe de la gracia de Dios, uno sabe que aun cuando no lo merezca, Dios se lo puede dar. Aun cuando las cosas estén difíciles, o aun cuando la vida haya sido contraria a la de Dios, Dios puede perdonarnos y restaurarnos. Sin la gracia de Dios, tu manera de hablar será diferente, es seguro. Sin la gracia de Dios, tu manera de hablar, de hablarte a ti mismo, será diferente. Pero cuando uno entiende la gracia, uno entonces se habla como debe de hablarse.
Me ha tocado personas que hablan entre sí y después dicen: pastor, yo la verdad es que no debería estar donde estoy, ¿verdad? Y piensan que se hablan a sí mismo queriendo tener algo que Dios no les da. Es peligroso hablarse a sí mismo sin pensar en lo que Dios ha hecho por nosotros. Giezi, la Biblia dice en el verso número 20 que él pensó a sí mismo y él dijo: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Él pensó a sí mismo, dijo: qué desperdicio es lo que hizo Eliseo, debería de haberle recibido el presente, pues si lo curamos, si lo sanamos, debería de haberle recibido. ¿Cuántas personas no abusan de la gracia de Dios o creen que la gracia de Dios tiene un precio y se tiene que pagar algo por recibir la gracia? Pero todos entendemos que la gracia no tiene un precio. La gracia de Dios no se compra, no se paga tampoco. Y él dijo: pero ¿por qué? Mi siervo debería de haber recibidole un presente, era la oportunidad para recibirle algo. Además este es un rico, además tiene, y él vino a dar el presente, pues le hubiera recibido algo, como tratando de que el favor que le hicieron a Naamán tenía que pagarlo, por lo menos recibir. Y a veces, mis estimados, tenemos que aprender que la gracia de Dios no se cobra. A veces pensamos que porque a nosotros nos fue de una manera y tuvimos que pasar un tiempo de proceso con Dios, todo mundo tiene que pasar el mismo proceso que nosotros, y la verdad que no es así. Hay veces que a mí me tocó un trato con Dios, y a lo mejor Dios trató para que yo pudiera tener una bendición de Dios. Dios me llevó, Dios me tuvo que pasar sobre un proceso, y eso queda registrado en mi mente. Así que de esa manera yo creo que todo mundo tiene que recibir la gracia de Dios, que pase lo que yo pasé para que esa gente reciba la gracia. Y Dios no es así. Como a algunos les puede dar la gracia sin pedir ni hacer nada, como algunos otros tienen que pasar un proceso. Pero Dios es el que maneja la gracia. Algunos, teniendo todos, Dios no hace nada más que darles de su gracia. Y Naamán era así, era un hombre rico, capitán del ejército, traía presentes, y entonces le dijo a Eliseo: toma un presente porque me has curado, me has hecho un milagro. Y Eliseo dijo: yo no voy a tomar nada de ti, absolutamente vive Jehová que no quiero nada de tus presentes. No porque lo rechazaría, no porque Eliseo era orgulloso, sino porque sabía que él tenía más que lo que tenía Naamán. Naamán tenía bienes y riquezas, pero Eliseo tenía la gracia de Dios. ¿Y cuántos saben que la gracia de Dios es mayor a las riquezas de este mundo? Eliseo tenía la gracia, tenía lo que necesitaba. Y a veces pensamos que los bienes materiales sobresalen o son más importantes que la gracia. No, mis estimados, la gracia de Dios es el mayor valor que puede tener una persona para darle a otro. Por eso Eliseo dijo: no necesito nada. El que más necesita eres tú, aunque tú traes presente. Tú necesitas saber la gracia de Dios. Y si yo recibo lo que tú me das, entonces puede pretenderse que tus méritos, tú tuviste que pagar algo para tener. Pero la gracia de Dios no se obtiene, ¿verdad?, dando algo o tratando de comprar algo. Es un regalo, y eso necesitamos aprenderlo. Entonces Giezi dijo: deberíamos de haberle, mi jefe, mi señor estorbó a ese hombre porque quería traer un presente. ¿Por qué no se lo recibió? Debió de habérselo recibido. Y él pensó entre sí. Lo segundo que quiero que veas, o si no quieres llegar a la enfermedad, es: no proyectes lo que sientes. No proyectes lo que sientes. Mucha gente siente cosas, piensa cosas y las proyecta, las lleva a cabo. Es que deben de ser así. Y los sentimientos nos pueden llevar a vivir o actuar en un pasado o en un futuro, tratando de hacer cosas que no. Es que debería de ser, porque la Biblia dice que Giezi entonces pensó en sí mismo, sintió y corrió, y él dijo: vive Jehová que correré yo tras él y tomaré alguna cosa de él. Debe de ser así. Empezó a sentir, ¿verdad? Y algunas personas se manejan en base al sentimiento. Eso nos cuesta a los seres humanos. Nos cuesta porque hay una lucha entre lo que sentimos y entre lo que es la voluntad de Dios. Entre lo que a veces nuestras emociones pretenden dirigirnos
pero entre lo que Dios dice que debemos de hacer. ¿Alguna vez te has dirigido por tus sentimientos en vez de por la voluntad de Dios? Yo creo que sí, todos lo hemos hecho. Hemos cometido el error de por sentir vamos a hacer cosas y al rato nos encontramos con que no era la voluntad de Dios. Pero la Biblia nos enseña que aun cuando somos seres emocionales y sentimentales, siempre la palabra de Dios y los principios de Dios están por encima de lo que podamos sentir nosotros. ¿Estamos de acuerdo? A veces yo siento no hablarle a una persona, pero la Biblia me dice ve y perdona a tus enemigos. A veces yo no siento ir a la iglesia, pero la Biblia me dice que yo debo de congregarme, ¿verdad? A veces yo no siento ir a amar a la persona, pero no es por en base a los sentimientos que yo me manejo, sino la voluntad de Dios. Y así es como viven varias personas. Y entonces Giesi, él mismo cuando habló en sí, entonces empezó a proyectar lo que sentía. Él dijo, no, debería de cobrarle algo, debería de ir y yo iré. Y entonces correré a él y tomaré alguna cosa de la que él nos ofreció. Los sentimientos a veces de codicia, los sentimientos de querer tener algo. Y la Biblia literalmente dice que él corrió y que cuando él venía corriendo y siguiendo a Naamán, dice que Naamán lo vio, al criado de Eliseo, se detuvo, ¿verdad? Literalmente se detuvo, se bajó de su carro y le dijo esta palabra que está en el verso número 21 al final. Y ese es lo medular del mensaje. El mismo Naamán le dice al criado, ¿va todo bien? ¿Le alcanzas a ver? Está en el verso 21. ¿Va todo bien? A veces Dios usa a las personas menos indicadas para despertar nuestra vida. No iba bien su vida porque no debería de haber hecho lo que hizo, querer comprar o obtener algo que su señor Eliseo había dicho que no iba a tomar. Pero ese hombre le dijo, ¿va todo bien? Incluso había mentido. Es que mi siervo no estorbó, mi señor no estorbó a Naamán y debió de haberle cobrado o ha recibido un presente. Y a veces Dios nos hace un alto y nos hace esa pregunta, ¿va todo bien? ¿Está todo bien? Lo que estás pensando en ti mismo, lo que quieres hacer. Y entonces Dios nos hace esa pregunta, ¿va todo bien? Y Dios siempre antes de mandar su juicio o un juicio a nuestra vida, siempre nos motiva a reflexionar. ¿Te has dado cuenta? Nos hace preguntas. ¿Y qué si esta mañana Dios te dijera, ¿va todo bien? ¿Y qué si Dios te preguntara en todo lo que tú estás hablándote a ti mismo y todo lo que tú quieres hacer, te dijera, ¿va todo bien? Porque Dios también quiere derramar la gracia y derramó la gracia también en Giesi. ¿Va todo bien? ¿Lo que tú haces está bien? ¿Lo que tú quieres hacer está bien? ¿Lo que tú estás pensando en ti mismo está bien? Y Dios nos hace esa pregunta hoy. ¿Va todo bien? Como Dios dándonos la oportunidad de volver a reflexionar. Desde que antes de que Él mande el juicio o que mande algo, siempre nos hace una pregunta. Antes de que las cosas se pongan más intensas o más difíciles de resolver, Dios siempre opta por hacernos reflexionar. No nos obliga, pero nos pregunta. Y Dios usa a ese hombre llamado Naamán para decirle a Giesi, ¿está bien? ¿Va todo bien? El verso 22 dice, y él dijo, sí, está todo bien. Y en realidad no estaba bien. No estaba bien. Jeremías en el capítulo 17, verso número 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová. A veces nuestro corazón nos juega engaño y a veces no estamos bien. Pero la Biblia dice, ¿va todo bien? El peligro de ser emocionales es que dejamos que los sentimientos interpreten las circunstancias. Ese es el peligro de las emociones y los sentimientos. Dejar que ellos interpreten lo que está sucediendo y a veces no es así. Verso 22, y él dijo, bien. Y además añadió, mi Señor me ha enviado a decirte, he aquí la mentira. Eliseo nunca lo mandó a decirle. De ahí que iré al punto número 3.
La mentira te lleva a la enfermedad. La mentira te lleva a la enfermedad. ¿Cuántas veces mentimos? Eso hablamos hace 8 días, acerca de la mentira. Mi Señor me ha enviado a decirte, la mentira nos enferma. La mentira toma mucha ventaja del diablo para hacer cosas en nosotros. La mentira es una puerta abierta para que Satanás pueda manejar nuestra vida, y muchas veces usamos hasta la religiosidad para sacar el provecho y mentimos. El Señor me dijo, el Señor me envió a decirte. Yo conozco muchas personas que usan ese término. Es que el Señor me dijo que te dijera. Y a veces Dios nunca ha dicho, y a veces el Señor nunca ha hablado, pero a veces usamos esa frase y tenemos que tener cuidado. Proverbios en el capítulo 12, verso 19 dice: el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Solo por un momento. Entonces Giezi, por querer obtener una ganancia del milagro que había hecho Eliseo, dijo: es que mi Señor me envió a decirte. Y eso era una mentira. Ni lo había enviado, solamente quería sacar provecho y ventaja. Mis estimados, la mejor almohada para descansar es decir la verdad. Cuando tú dices la verdad, es tu mejor descanso. Ese es tu mejor descanso. Y entonces dice: aquí vinieron a mí. Fíjate lo que dice en el verso 22. Y él dijo: bien, mi Señor me ha enviado a decirte, cuando no lo había enviado. Y aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. No solamente él mintió, sino que usó a otras 2 personas para sus mentiras. La Biblia dice que él usó y entonces trajo a 2 jóvenes, ¿verdad?, que necesitaban, y entonces los usó, como nosotros decimos, como mulos, como burros de carga. No sé si alguno de ustedes ha visto algún programa acerca de la gente que trafica droga y le llaman literalmente a las mulas. ¿Alguien ha visto eso? Se da mucho en los aeropuertos. Ellos se toman pastillas, ¿verdad? Pero son pastillas de droga y la llevan en el estómago, y entonces ellas pasan, a esas personas les llaman mulas, y una vez que pasan al otro lado, entonces hacen que esas personas arrojen las cápsulas de droga, y entonces pues pueden venderlas. Esas personas literalmente les llaman mulas o burros, no sé, así se les llaman. Y Giezi usó a 2 personas, a 2 jóvenes, que los acercó y se aprovechó de ellos por su injerencia, y les dijo: bueno, mira, aquí hay 2 jóvenes que necesitan de ti, y entonces puedes bendecirlos a ellos. Y los usó como burros de carga, porque la Biblia dice que ellos le pusieron a ellos los talentos, ¿verdad? Que los talentos en ese entonces pesaban, y los tomó, y ellos los llevaron cargando, y entonces los vestidos, y los usó como mulas, ¿verdad? Los usó, ¿verdad? Qué feo es cuando una persona usa a otras para su beneficio propio. Qué feo es cuando una persona usa a alguien para sacar un beneficio, y después de que la usó, la rechaza. Pregúntale a Agar. Agar te podrá decir y te podrá dar señas de lo que se siente ser usado. ¿Quién fue Agar? Fue una de la mujer que mandó Sara que se acostara con Abraham, y de ahí tuvo un hijo que se llama Ismael. Y una vez que Sara tuvo a su propio hijo Isaac, entonces menospreciaron a Agar y la expulsaron, la usaron, y entonces después la rechazaron. Qué feo es sentirse usado, que nada más te usen para un beneficio. Todo eso hizo Giezi. Entonces los usó. Muchachos, llévense la carga. Llegó y le dijo, le mintió que Eliseo lo había enviado y que esos muchachos necesitaban ayuda. Y Naamán le dijo: no, mira, no solamente te daré un talento, te voy a dar 2 talentos. Y los puso en ellos, y ellos se lo llevaron. La Biblia dice entonces en el verso 23, dijo Naamán: te ruego que tomes no un talento sino 2, te insisto, y ato 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos. Y los puso todos a cuestas de 2 de sus criados para que llevasen delante de él. Giezi lo puso la carga en esas personas.
pero era para él, quería sacar provecho. ¿Por qué? Porque lo dice el verso 24, y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en casa, luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor Eliseo y le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Él guardó lo que había tomado. Él pensó que Eliseo no sabía lo que había hecho. Él creyó que había pasado desapercibido lo que había cometido. Cuando se presenta delante de Eliseo, que era su señor y que era un profeta, y el profeta es usado por Dios para revelar incluso las maldades de las personas, pensó que él no iba a pasar desapercibido. Él guardó lo que había adquirido de Naamán cuando Eliseo no lo había recibido, y entonces dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. ¿Te das cuenta que ya mintió varias veces? Y la mentira le costó mucho. No ha ido a ningún lado, Eliseo, mi señor no ha ido a ningún lado. Pero él cambió la presencia de Dios por un bien material. Él cambió porque era su criado de Eliseo. Había perdido el sentido de lo que en algún momento te dije al principio: la mayordomía, el poder y la gracia. Quien pierde ese sentido y tiene poder en algún momento y no se acuerda de la gracia, va a caer y va a perder todo lo que Dios le pueda dar. Tenía poder, querer tener poder, pero olvidarse de la gracia de Dios y ocultar el pecado y ocultar lo que no debe de ser, te puede llevar a la ruina y perder más de lo que tú crees. No solamente porque Giezi lo que más perdió fue la presencia de Dios. Era siervo de un profeta, y la Biblia declara que ese profeta no era cualquier profeta, era Eliseo. Y seguramente Giezi pudo haber sido la continuidad de Eliseo. Giezi pudo haber recibido incluso una unción especial por estar ahí, pero lo cambió por una simple cuestión material. Cuando regresa de haber recibido y de haber escondido el pecado, entonces la Biblia dice que se puso delante de Eliseo y le dijo: Eliseo, ¿de dónde vienes? Y él le dijo: no he ido a ningún lado. No he ido a ningún lado. Entonces, verso 26, él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Pero me encanta lo que dice la pregunta: ¿de dónde vienes, Giezi? Es otra vez Dios dándole la oportunidad de que Giezi se arrepintiera. En algún momento Dios le dice, por medio de Naamán, le hace la pregunta: ¿todo está bien? Verso 21, ¿todo va bien? Y él dice: sí, todo va bien, cuando no estaba bien. Y luego Dios le hace la pregunta a través del profeta Eliseo: ¿de dónde vienes? ¿No acaso Dios siempre nos insiste a que reflexionemos? ¿No es Dios el que se anticipa para que nosotros volvamos en sí? Y la gracia se derrama cuando nos hace preguntas. Y yo he entendido algo, ¿verdad? Es que de la forma en cómo Dios te habla, te está revelando tu estado espiritual. Yo quiero que anotes eso. De la forma en cómo Dios te habla, te está revelando tu estado espiritual. En la Biblia encontramos que Dios no solamente habla, sino tiene una forma de hablar. A veces Dios habla para animar, a veces Dios habla para corregir, y es la manera correcta de cómo tenemos que leer la Biblia. Si leyéramos la Biblia, por ejemplo, cuando Dios animó a Josué y le dijo: mira que te mando que te esfuerces, la forma en cómo le habló estaba determinando el estado espiritual de Josué. Tenía que animarse, tenía que él levantarse. Cuando le habló a Pedro, por ejemplo, y le dijo: Pedro, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dices tú que soy yo? Le estaba revelando lo que él era y lo que él creía, su credibilidad. Y Dios ha hecho muchas preguntas, y en la manera en cómo Dios habla, a veces revela nuestro estado espiritual. Nos hace preguntas, nos anima, o a veces nos disciplina. Y entonces
Dios está revelando cómo estamos. A Moisés le habló fuerte en algunas ocasiones, ¿recuerdas? Porque se sentía débil. Moisés, tienes que salir y tienes que guiar a ese pueblo. Y le reveló su estado espiritual. A Jeremías le dijo en alguna ocasión: no digas que eres un niño, porque yo te he puesto para arrancar, para destruir. Y yo no me imagino a Dios hablándole tiernamente, porque a veces Dios habla como capitán, a veces habla como pastor, a veces habla como un Dios amoroso, y en el estado que habla está revelando nuestro estado espiritual, ¿sí o no? Revela la forma en cómo nos debe de tratar. Y Dios aquí había hablado 2 veces con Giesi: ¿todo va bien? Y la segunda, cuando Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giesi? ¿De dónde vienes? Otra cosa que quiero decirte para que tú no caigas en enfermedad, o tú no estés en enfermedad: no engañes a tus autoridades. Nunca trates de engañar a tus autoridades. Nunca trates de hacerlo. Giesi engañó a su señor, a Eliseo. No he ido a ningún lado. No he ido a ningún lado. Y lo engañó, le mintió. Le mintió. Mis estimados, la obediencia no te hace sirviente, te hace siervo. Escucha esto: la obediencia no te hace un sirviente, te hace siervo. Y Giesi tenía que haber obedecido la vida y la forma en cómo se condujo, Eliseo, y desobedeció. Y eso no lo hacía sirviente, te hace siervo cuando tú obedeces. ¿Qué era lo que sucedía? Giesi se quiso anticipar y quiso ser Dios. Giesi quiso pensar más allá de Dios y quiso engañar y quiso él ser más listo que Dios. Pero lo que no sabía es que ese hombre había recibido gracia. Y no intentes tú cobrarle a alguien cuando Dios ya derramó su gracia en él. No intentemos que alguien pague lo que Dios derramó en su vida. No intentemos que alguien tenga que rendir o pagar o darle algo a cambio a Dios de la gracia que Dios ha derramado, porque la gracia no se paga, mis estimados, es un regalo de Dios. Y la gracia siempre será manejada por Dios. Terminaré con esto: Giesi no valoró la presencia de Dios y la cambió por cosas económicas. Cuando tú pierdes de vista la gracia, entonces vas a buscar tesoros en la tierra. De alguna manera vas a querer obtener beneficios de lo que haces. Pero cuando uno está cimentado en la gracia, sabe que Dios te mantendrá aun cuando no tengas nada. No es el mundo el que maneja tu vida, es Dios y su gracia la que te mantienen de pie. Giesi tenía 4 talentos ahora de plata y 2 vestidos escondidos, pero la Biblia dice que ahora tenía lepra. ¿De qué te sirve tener riquezas y cosas abundantes, pero tienes una enfermedad? ¿De qué sirve? Giesi cambió su futuro por un poco de pasión. Ahora tenía 4 talentos de plata. No lo sé, pero a lo mejor era mucho. A lo mejor era algo económicamente desahogado para esos tiempos. Pero ahora era leproso. Y no solamente eso, la Biblia literalmente dice que la lepra le vino a él y a su descendencia. Así dice: la lepra se te pegará a ti y a tu descendencia. Así dice literalmente la Biblia. Todo por no pensar en la gracia de Dios. Todo por querer cobrarle a alguien algo que Dios le había regalado. Ahora él quedó enfermo. Mis estimados, Dios es bueno contigo y con los demás. Y como tú mereces el perdón de Dios, también los demás merecen el perdón de Dios, no importando lo que uno haya vivido o lo que otro haya vivido. Tan importante para Dios eres tú como el otro. Pero quizá para ti,
costó mucho lo que tú hiciste para llegar a los pies de Dios, mientras que para otros fue muy rápido. Unos fueron convertidos y cambiados de una manera más rápida. Pero no intentemos que toda la gente tenga que pagar o tenga que vivir lo mismo que nosotros. Dios es un Dios de gracia y Él hace lo que quiere, cuando quiere y como Él quiere. Hace unos años atrás había una persona que se acercó a mí muy enojada y me decía: pastor, yo no entiendo. Y estaba enojada porque hay algunas personas, mis estimados, que Dios las cambia tan rápido, en un tiempo tan corto, y las pone a servir. No sé si te has dado cuenta. Hay personas que son tan receptivas de Dios, Dios las cambia y en menos de un año o en menos de unos meses ya le están sirviendo a Dios, mientras que otras pueden pasar años y Dios tiene que tratar con ellas para que puedan servirle a Dios y puedan transformar. Y esa persona me decía: yo no entiendo por qué esa persona está recibiendo lo que a mí por años me costó. Te diré por qué: por la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Dios puede perdonar en un instante al que creemos que no merece el perdón, y lo puede colocar en el mismo lugar donde estamos nosotros, que por años hemos estado recibiendo y escuchando el mensaje de Dios. Nos puede colocar en el mismo lugar, sí, porque es la gracia de Dios. Cuida de no enfermarte como lo hizo Giesi. Él quiso abusar de la gracia de Dios. Quiso pensar más allá de la bondad de Dios. Y eso no puede ser. La gracia de Dios es para todos. Oremos. Padre, esta mañana queremos, Señor, no olvidarnos de lo que somos, ni de lo que tú puedes hacer con las personas que a veces creemos que no se lo merecen. Porque tu gracia es tan infinita que puedes hacer de una persona un cambio rápido, y pensar, Señor, nosotros que no es merecedor. Sin embargo, tú lo hiciste con Naamán. Y Eliseo dijo: no tienes que pagarme nada, porque Eliseo tenía de sobra y era la gracia. Sin embargo, su criado Giesi pensó que tenía que pagar por lo que había recibido, y entonces él recibió las consecuencias de cuando una persona cree cobrar la gracia, cobrar el favor de Dios, pensar que se tiene que pagar algo. Y delante de ti, Señor, te damos gracias, porque cuando tú derramas tu gracia no nos cuesta nada, Señor. Tu gracia ha sido un regalo para nosotros. Te damos las gracias a ti, Señor, esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencia, donde he descubierto queda mi corazón, allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu
perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera porque estoy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús que hizo reflejada a mí, tan solo fue su cruz. Es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de su amor. Es por tu gracia y tu perdón, mi justicia queda lejos de tu perfección. Hoy nos hablaban de no podemos mentir, no podemos agregar cosas que mismo Jesús no nos está diciendo. Hoy yo quiero invitarte a ti que nos estás escuchando, que puedas restaurarte primeramente a ti, restaurar a tu familia, a los que siguen, a tu esposa, a tus hijos, porque yo sé que a través de eso la bendición de Dios puede venir a tu vida. Hoy te invitamos a que a través de tus comentarios que están esta mañana, tú puedas pedir un auxilio. Posiblemente no estás encontrando el lugar adecuado, pero hoy queremos decirte que este es el lugar donde ha sido preparado para que tú puedas encontrar la solución a tus problemas. Porque Dios está en medio de este lugar y quiere sanarte, quiere restaurarte y te quiere hacer una nueva criatura. Así que oramos por ti, oramos por tu necesidad. Él ya la conoce, pero dice que a Él le gusta que las expresemos. Así que yo te voy a pedir que puedas tomar tu teléfono, llames, van a aparecer los números donde tú puedas ser aconsejado, donde tú puedas encontrar refugio a tu vida, a la de tu familia, a la de tu matrimonio, a la de tu trabajo. Así que Alcance Familiar, esta es tu casa y Jesús, más que nosotros, te recibe con los brazos abiertos. Así que te amamos y te bendecimos donde estés. Hasta luego. Ok, pues agradecidos estamos una vez más con el Señor por su palabra. Gracias a Dios porque estamos aquí en este tiempo difícil, recibiendo de la gracia y la misericordia de Dios, y estamos levantados por eso, de verdad. Y bueno, pues en este tiempo que se habla de tanto de las ofrendas, ¿verdad? Pues la gente ahora está empecinada en darle ofrenda a la muerte, pues a los que no tienen vida. Pero gracias a Dios que tú y yo hemos entendido que la verdadera ofrenda se la podemos dar a alguien que verdaderamente vive, y vive dentro de nosotros, vive en nuestros corazones. Por eso es que hoy venimos delante de Él a traer nuestra verdadera ofrenda que es económica, pero que viene desde lo más profundo de nuestro corazón, porque estamos agradecidos con Él. Y yo quiero recordarte la promesa de Dios dada desde Génesis, en Génesis 8:22 para ser precisos, en el cual dice que mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega. Así que no te preocupes, ocúpate más bien, ocúpate en darle una ofrenda al Señor, que Dios se encargará de lo demás. No faltará mientras la tierra permanezca. Y es una promesa que pues nos trae mucho alivio a nuestro corazón, nos da la esperanza, la fe de poder
seguir dando lo mejor de nosotros a Dios. Así que si tú estás agradecido con Dios, te invito una vez más a que le puedas dar una ofrenda al Señor, que puedas traer tu diezmo a Alcance Familiar, a las oficinas en la semana, o si quieres hacer una transferencia como lo has estado haciendo quizás mucho tiempo, pues es muy bien permitido también. Y pues estamos agradecidos con Dios por todo ello. Y no te olvides también, te recuerdo de la ofrenda que estamos mandando a la India, ¿verdad? Ya vamos a terminar el mes de octubre y se va a recaudar una vez más y se va a enviar la ofrenda a los niños de la India que nos comprometimos tú y yo a inicios del año. Así que pues, iglesia, vamos a darle gracias a Dios porque Él nos permite darle de lo que Él ya nos dio antes. ¿Ok? Sí. Toma ahí, simbólicamente, o aprieta tu mano y simbólicamente de lo que le vas a dar a Dios, y vamos a darle gracias. Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos recuerdas, Señor, que eres un Dios de gracia y de misericordia, y que todo lo que nos hablas a través de tu palabra siempre será para nuestro bien. Padre, yo sé que también nos hablas acerca de la ofrenda, el poder darte una ofrenda, y es también para nuestro bien, Señor. Lo reconocemos de nuestro corazón, los que hemos podido experimentar por muchos años que es por ti, Señor, que tenemos las cosas. Y hoy nos recordaste que somos mayordomos y queremos seguir siendo unos buenos mayordomos, administradores de todos los recursos que tú nos das a cada uno de nosotros. Yo bendigo Alcance Familiar, y lo hemos declarado por muchos años, que Alcance Familiar es una iglesia que es fiel en sus ofrendas y en sus diezmos. Te lo agradecemos de todo corazón en el nombre de Jesús. Amén. Pues amén, iglesia. Te agradecemos lo que tú haces por el Señor, que va a redundar en una bendición a tu vida. Nos vemos pronto, iglesia. Que Dios te bendiga. Bien, gracias a Dios hemos llegado al final de la transmisión. Hemos estado con ustedes en estos tiempos, en este domingo, y nos da mucho gusto poder juntarnos, ¿verdad? Mandarte un abrazo a distancia, decirte que tenemos un Dios que nos ama, y además una iglesia que te ama, y que nuestra intención es llegar al corazón tuyo a través de la palabra de Dios para llevar el mensaje de salvación y de esperanza para cada uno. Te damos las gracias a nombre de todo el equipo, ¿verdad?, que conformamos Alcance Familiar. Te damos muchas gracias, te bendecimos y hasta la próxima. Que Dios te bendiga.